Y a las mujeres les gusta la insumisión, a la legión le gusta mucho el vino. Creo que en un mundo libre no habría sitio para los militares. Bueno, yo creo que el ejército desde que existe, aquí y en cualquier sitio, ha tenido siempre la misma función, ha sido la de defender unos privilegios determinados, ¿no? Que después se pueden revestir de derechos, pero en principio defienden una concepción del mundo que suele estar en manos de los que mandan. Lo que pasa es que, claro, eso históricamente cambia. Y efectivamente en este momento yo creo que hay un ejército pues frente a una imagen real de represor como ha sido el ejército español, pues quizá ha mejorado, es más propagandística, la visión humanitaria le ha ayudado y el mismo hecho de haber ido desapareciendo de la escena política como antes ha mejorado su imagen. A pesar de todo yo creo que es el león dormido y que no hay que fiarse y que en el fondo va a seguir representando unos intereses muy determinados, muy concretos. Y si no cambia toda la legislación, y sobre todo si no cambiara la sociedad en su sentido más pacifista, antimilitarista y con una concepción mucho más sensata de las cosas, pues va a seguir siendo un poco la punta de lanza de lo de siempre, ¿no? Del miedo. Fe ciega y obediencia debida. El papel del ejército hoy en la sociedad actual, realmente a la vista de que no hay enemigos potenciales que justifiquen aparatos de defensa importantes, la misma OTAN sería muy cuestionable hoy en día. Hoy una única seria justificación de una actuación militar sería la que hemos vivido en Yugoslavia. Es decir, cuando se vulneran los derechos del hombre y desde los estados, desde todos los estados, podemos estar viendo atrocidades como la violación planeada desde el poder político y realizada sistemáticamente por el poder militar y el asesinato ya técnicamente elaborado, como es el corte de tráquea, perfectamente elaborado y instruidas unidades para ello. El derecho de autodeterminación de los pueblos no puede justificar que presenciemos atrocidades de este tipo en una sociedad sin poder intervenir. La única justificación hoy para mí de intervención de un ejército es este tipo de actuación, es decir, defender los derechos del hombre donde se vulneren de un modo tan atroz como hemos visto en esta situación. En 1989 se presentaron los primeros insumisos en los gobiernos militares para manifestar su rechazo al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. ¿Pero por qué un joven se declara insumiso? Yo me hice insumiso porque no comparto ninguno de los valores que nos dan a entender en la mili, como puede ser pues, el machismo, la obediencia ciega, la jerarquía, y aparte porque creo que los militares son pues, represores del pueblo, ¿no? Y no están por su defensa. Y insumiso a la prestación social sustitutoria porque creo que la PSS es un castigo a la gente que no queremos ir a la mili. Las condiciones laborables son pues decadentes, ¿no? Y creo que se quita pues, muchos puestos de trabajo. Y tal como está el patio, pues no creo que eso sea muy solidario. Bueno, en relación con el concepto de insumisión, si trato de explicaros la visión del ejército, habría que entender que la cúpula militar está, lógicamente, por un ejército forzoso, un ejército de incorporación forzoso con unos cupos determinados de voluntarios, pero nada más. Y, por supuesto, con un gran aparato, es decir, mantener el aparato actual, es decir, un ejército muy voluminoso, o relativamente voluminoso, digamos, desproporcionado a las necesidades reales de este país en este momento, porque, entre otras cosas, es la propia defensa de los intereses de esa cúpula y del aparato militar, y por concepto militar de esa cúpula. Y, por supuesto, la visión de un insumiso
como de un objetor de conciencia, es peyorativa, sumamente peyorativa. Dependerá de la configuración mental o ética de la persona a la que consultéis para que emplee unos u otros epítetos, pero va a hablar siempre mal, porque es un enemigo de la constitución de ese aparato y del concepto de patriotismo que tiene esa cúpula. De los más de 9.000 insumisos registrados en el Estado español, los jóvenes vascos representan la tasa más alta. Sí, ciertamente Euskadi representa la tasa más alta de insumisión en todo el Estado. Yo creo que hay una razón histórica evidente, ¿no? Es decir, yo creo que el radicalismo en todo tipo de luchas que ha habido en este país, no solo en la lucha armada, que ha sido una forma de lucha evidentemente muy radical, sino también en la lucha obrera o de otros movimientos sociales, es evidente que ha creado una cultura de enfrentamiento pues más elevada o más fuerte que en otros territorios. Y también añadió eso, evidentemente, un descrédito mayor de las instituciones represivas del Estado, entre ellas, evidentemente, el ejército. La sociedad avanza en la medida que desobedece. La objeción de conciencia es una forma en que la sociedad civil se revela frente a la imposición militar de un servicio militar, de unos impuestos militares, lo que sea, por medio de la desobediencia civil, apelando a razones de conciencia, es decir, por encima de que la ley efectivamente marca que yo estoy obligado a servir al ejército, yo creo, y conmigo mucha otra gente, y que en un momento dado puede ser mayoritaria, como pasa en este momento en el Estado español, que este servicio o que esta obligación, que esta imposición militar no debiera existir, y por lo tanto desobedezco basándome en esas razones de conciencia que yo pongo por encima de la ley y que en un momento dado pueden llegar a tener una legitimidad en la medida en que incluso son mayoritarias en la población. Frente a este fenómeno, en el momento en que empieza a ser especialmente peligroso, nunca antes los estados legislan sobre objeción de conciencia. La ley reguladora de la objeción de conciencia, aprobada en 1984, obliga al joven que se niega a cumplir el servicio militar por motivos religiosos o ideológicos a realizar una prestación social durante 13 meses en entidades como UGT, Cruz Roja o DIA. En estos momentos la prestación social sustitutoria, lejos de cumplir la función para que fue elaborada, que era de alguna forma ser un elemento de disuasión hacia los objetores de conciencia, y en la medida que han demostrado pues en la práctica que no está siendo llevada a cabo, estamos asistiendo a una campaña de revalorización de esta prestación social. Y el tema o la cuestión donde esta aparece más claramente es en el envío de 180 objetores de conciencia a cumplir esta prestación a Bosnia. Nosotros denunciamos que este envío de objetores no está hecho desde un prisma de solidaridad y de paz, sino precisamente de revalorización de esta prestación social sustitutoria y de alguna forma para que esta prestación recobre su sentido original, que precisamente es el ser un elemento de castigo cara a la hora de optar por la objeción de conciencia. En primer lugar, creo que habría que cumplir la ley de objeción de conciencia. Me temo que las instituciones, o al menos todas las instituciones, no están haciendo todo el esfuerzo que se podría hacer. Considero que los ayuntamientos, por ejemplo, que podrían hacer un esfuerzo para que los que no quieren hacer el servicio militar puedan cumplir la ley de objeción de conciencia en el propio ayuntamiento y haciendo una serie de trabajos sociales de las que este país está muy necesitado. Desde el punto de vista de Jueces para la Democracia, la ley de objeción de conciencia no ha resuelto el fondo de los problemas, porque sigue requiriendo de una manera excesiva el auxilio de la ley penal, es decir, la imposición coercitiva. No resuelve la ley de objeción de conciencia, por un lado, la objeción sobrevenida, es decir, aquella que se produce después del llamamiento a filas, y tampoco resuelve el problema de aquellas personas que plantean desde una perspectiva de desobediencia civil más profunda la cuestión de la insumisión, es decir, que no están dispuestos no ya a cumplir el servicio militar, sino tampoco a cumplir algo que se considere como un servicio de carácter sustitutorio, porque entienden que eso de alguna manera también apoya al servicio militar. Sin entrar en la valoración de este tipo de comportamiento, porque no nos corresponde a nosotros, creemos que no puede darse una respuesta carcelaria, una respuesta de prisión, hay que darse una respuesta de otra índole. Con la nueva ley del servicio militar de 1992, los casos de insumisión pasan de los tribunales militares a los civiles y las penas aumentan de 18 a 28 meses. Pero un insumiso ingresa en prisión o queda en libertad dependiendo del territorio donde sea juzgado. No hay prisión que pare la insumisión.
Pero naturalmente resulta absolutamente contrario a los fines de un Estado social y democrático de derecho tener a un número elevado de jóvenes en prisión precisamente por una medida de desobediencia civil, por una cuestión que no es un verdadero delito, sino la oposición a una forma de organizar el servicio militar. Como esto no es viable y además resulta desproporcionado, los tribunales que se ven obligados a aplicar esta ley buscan atenuantes o buscan fórmulas para que la pena de prisión no resulte, digamos, tan elevada. Y entonces se encuentran estas atenuantes y se imponen penas inferiores. Pero eso provoca también una cierta desigualdad, porque el que aplica la ley tajantemente, tal y como el Parlamento español la ha aprobado, tiene que poner una pena mínima de 2 años, 4 meses y 1 día de prisión. Los jueces que buscan paliativos, que buscan atenuantes, rebajan la pena, pero eso da lugar a una situación de desigualdad. Pero esta es una cuestión que a nosotros nos parece que es una razón más para modificar la ley, una razón más porque no se puede poner a los jueces en esta tesitura de tener que buscar paliativos a la aplicación de la norma y no se puede poner a la sociedad y a la opinión pública ante la situación extraña de que haya sentencias desiguales. Y luego, por último, no se puede poner a los jóvenes en la alternativa de o bien una situación de desigualdad o bien una situación de cumplimiento de penas de prisión exageradas. Me han condenado a 1 año de cárcel. Podría quedarme en casa, se habría firmado la libertad condicional, podría no ir a la cárcel. Creo que hay que ir a la cárcel porque todos son ninguno, como marca la ley, ¿no? Pues por el mismo delito, todos a la cárcel o ninguno. Fui a la cárcel, me encuentro en situación de 3er grado y bueno, y ahora soy insumiso al 3er grado porque no creo que haya que ir a dormir a la cárcel. En diciembre del 93, 45 insumisos dispersos en cárceles del Estado no fueron a dormir a la prisión, desobedeciendo así al 3er grado concedido por el gobierno meses antes. Asumimos las consecuencias que esta postura nos puede acarrear, pueden ser consecuencias graves, pero manifestamos que la represión en ningún momento servirá para solucionar este problema. Volvemos a tomar la iniciativa de forma coherente y consecuente con toda nuestra campaña de insumisión y ponemos de manifiesto que actualmente en todo el Estado español la insumisión se reprime. La insumisión al 3er grado o el plante, más comúnmente conocido, es simplemente no ir a dormir, ya que estábamos todos en régimen abierto, en 3er grado, lo que suponía que a partir de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana teníamos que estar en prisión. Eso es, digamos, un parcheo chapuza para quitarse el problema de en medio, el problema político, no el problema personal de los presos que están dentro de la cárcel, sino para apartar el problema político y desviar el debate social que debería ser sobre antimilitarismo, sobre sociedad justa. El gobierno lo que pretende con el 3er grado es dulcificar la pena, ¿no? Y entonces no sacar una solución política al tema de la insumisión. Nosotros creemos que lo que se debe acabar, yo personalmente lo que creo es que se debe acabar con el servicio militar obligatorio, pero por unos valores antimilitaristas, ¿no? Implicar a la sociedad en todo esto y entonces ese tipo de relaciones de autoridad y tal, pues hay que romperlas, ¿no? Y el Plantes pues es una manera de denunciar que nosotros con el 3er grado no hemos conseguido nada, ni el movimiento de insumisión ni la sociedad en general, ¿no? Entonces que no nos vamos a conformar con sus manzanitas ni con sus caramelitos porque vamos a seguir luchando por la insumisión. Nosotros
Nosotros nos estamos jugando con el plante el cumplir nuestra condena íntegra en la cárcel, más otra sentencia de unos 6 meses por quebrantar. Nuestros sueños son vuestras pesadillas. Nuestros sueños son vuestras pesadillas. Ni mili, ni PSS, ni tercer grado, JK ire baserte. En el proyecto de debate del Código Penal, el Parlamento abordará la revisión de penas a los insumisos. Llegamos a hablar con el ministro de Justicia, tuvimos una entrevista de la cual la verdad no tuvimos mucha información, que era nuestro objetivo fundamental, pero en la que más o menos nos hizo ver que, bueno, que consideraba que las penas con las que se castigaba la insumisión le parecían excesivas, por lo cual él, nada más tomar posesión del cargo, había acelerado el tema del tercer grado. Y por otra parte nos habló, bueno, pues de que en la reforma del Código pretendían que las penas para la insumisión no fueran de cárcel, sin precisar si serían sanciones administrativas de qué tipo. JK intsumisioa lortu arte. Nosotros creemos que la reforma del Código Penal, la insumisión debería dejar de ser delito y en todo caso darle un tratamiento de carácter administrativo, pero en ningún caso delictivo. La idea que tenemos es que no van a ir por ahí las posiciones gubernamentales, sino que la insumisión, por lo menos en el proyecto actual, sigue siendo un delito. Y lo que se podría obtener es que en vez de tener una pena de prisión, tuviese unas penas privativas de derechos, dentro del Código Penal, pero privativas de derechos, o por lo menos una pena de prisión más atenuada. Nosotros querríamos que no tuviese en absoluto carácter penal. Contra un sistema injusto y el ejército como uno de sus máximos representantes. Parece que poco a poco la alternativa de la despenalización de la insumisión, o sea, su dejar de ser considerado un delito penal y pasar a ser considerado una falta administrativa, se está abriendo camino. Desde esta óptica nosotros consideramos que esto será una consecuencia de 5 años de movimiento por la insumisión y en todo caso no será el fin de este movimiento. Como movimiento por la insumisión y como movimiento antimilitarista más en global, nos cuestionamos la existencia misma del aparato militar, su utilidad práctica a estas alturas y en ese sentido el primer paso a conseguir y por lo tanto que conseguiremos intentando conseguir ese objetivo es la abolición del servicio militar obligatorio y de la prestación social sustitutoria. La familia antimilitarista crece cada día con los padres, hermanos y amigos de los insumisos. Mi hermano se declaró insumiso, yo entiendo perfectamente las razones por las que lo hizo, porque en ningún caso yo podría admitir que en un momento dado de mi vida me obligaran a hacer algo como el servicio militar o cualquier tipo de servicio sustitutorio. Y bueno, la verdad es que todo el proceso de juicio y encarcelamiento pues realmente lo vives con una impotencia absoluta, ¿no? Recuerdo el día que le acompañé a la presentación, cuando se lo llevaban en el furgón, es que la verdad es que en aquel momento te parecía que hubieras podido matar a cualquiera, ¿no? Porque no podías entender por qué se lo llevaban, ¿no? Por qué ese castigo. Y la cárcel, la verdad es que es una realidad que la mayoría de las personas vivimos como una abstracción, ¿no? No sabemos lo que es, ni queremos saberlo. Y cuando tienes que vivirlo, ¿no? Porque hay una persona a la que quieres dentro y tienes que empezar con las visitas, los vis a vis, y te das cuenta de la crudeza del sistema, realmente sufres un montón, ¿no? Y no entiendes cómo por una conducta como es la insumisión se puede castigar a nadie con la cárcel. Los insumisos cuentan con el apoyo de numerosas personas que se autoinculpan ante los juzgados del delito de incitación a la insumisión. Con su actitud se arriesgan a cumplir las mismas penas que los insumisos. Creo que, bueno, valoro mucho el coraje cívico de los insumisos. Hay muchos que dicen por ahí que el insumiso, pues que es un insolidario. Yo pienso que no, que el insumiso no es un insolidario, sino que es un tío pues comprometido por la transformación de la sociedad. Y yo creo que sin duda es más complicado ser insumiso que ir a la mili, sin duda. La desobediencia civil, nuestra herramienta de transformación social. Primero, el movimiento de la insumisión es algo imparable que afecta a sectores amplísimos de la sociedad.
Los insumisos no solamente dicen no quiero ir a la mili, sino que el no querer ir a la mili esconde una reivindicación profundísima por una sociedad más justa, más solidaria, con un cambio absoluto de valores y, por supuesto, desmilitarizada y en el que no tienen cabida los ejércitos. Pensamos que hace falta apoyarles. Entonces, bueno, ya basta de decir no a la mili y sí a la insumisión, sino que además, bueno, si hay que comprometerse, se comprometen. Los pioneros del mundo sin guerra son los jóvenes que se niegan a cumplir el servicio militar. Aunque ninguna organización feminista ha reivindicado el servicio militar, en 1989 el gobierno aprueba la incorporación voluntaria de las mujeres al ejército en tiempos de paz y obligatoria en caso de guerra. En 1987 el gobierno español nos hace una invitación a las mujeres para que participemos para que entremos en el ejército. Entonces, con esto lo que quieren hacer es una lavada de cara del ejército y decir que es más igualitario al entrar las mujeres. Pues este argumento hay que desmontarlo por completo, porque para nada el ejército es igualitario, y está muy claro porque el ejército es una institución patriarcal y machista que reproduce todos los valores de los tíos, ¿no? Y de esta sociedad. En el ejército los tíos son, como siempre, los que mandan, los autoritarios, los jefes, los que toman las decisiones, y las mujeres vamos a ser siempre las que hagamos las funciones de subordinadas y las que estemos obedeciendo, ¿no? Entonces, los papeles de la mujer dentro del ejército siempre van a ser de enfermera, de cocinera, y en la retaguardia nunca nos van a dejar entrar a las cuotas de poder que tienen los tíos, ¿no? Entonces, dentro del ejército, además, cuando se habla de cosas de algo de las mujeres, es para un insulto. O sea, cuando se hace una mención a tú eres una mujer, es algo chungo, ¿no? Los hombres dentro del ejército lo emplean como algo malo. A diferencia del servicio militar, la nueva ley del servicio civil que estudia el Ejecutivo obligará por igual a hombres y mujeres a prestar un servicio social. Parece ser que van a instaurar un tipo de servicio civil que vamos a tener que cumplir también las mujeres, que a mí me parece una auténtica vergüenza porque creo que van a intentar cubrir un montón de servicios sociales a los cuales tenemos derecho de la ciudadanía a través de personas que en primer lugar no están motivadas para hacerlo y en segundo lugar no tienen la cualificación necesaria. Yo que trabajo en servicios sociales o sanitarios creo que es fundamental las dos cosas, pero desde luego la que no se puede prescindir es de la motivación. Y realmente las personas que quieren hacer algo por algo lo pueden hacer en montones de organizaciones no gubernamentales que están funcionando y pueden ofrecer servicios a la sociedad y además en muy buenas condiciones. Y desde luego no me gustaría a mí tener que utilizar un servicio que estuviera cubierto por personas que están forzadas a realizarlo, ¿no? Supone pues institucionalizar el trabajo que las mujeres nos hemos visto obligadas a realizar durante muchos años, ¿no? Durante toda la historia, ¿no? El sistema desigual, ¿no? Entre hombres y mujeres pues ha llevado a dividir el trabajo, ¿no? Y nos ha relegado a las mujeres pues al ámbito de lo privado, es decir, ¿no? A las mujeres nos ha tenido en casa y siempre que hemos estado en lo público hemos estado realizando tareas de servicios sociales, ¿no? Y sobre todo de cuidados. Pues hemos cuidado a los enfermos, a los ancianos, a nuestros maridos, a nuestros hijos, ¿no? Hemos cuidado de todo el mundo. Un ejército reducido, pero más profesional y mejor equipado, es el modelo de Fuerzas Armadas consensuado por los grupos parlamentarios. Un nuevo modelo de Fuerzas Armadas que el PSOE desde los primeros años de su gobierno ha puesto en marcha supone en estos momentos ya un gasto de 1,3 billones con B de pesetas, que es el 1,2% del Producto Interior Bruto. El intento es que para el año 2000 esto suponga el 2%, prácticamente el doble. Y esto lo tenemos que situar en un estado donde, por ejemplo, la cantidad de dinero destinada a alumnos de enseñanza superior es de las más bajas de la Comunidad Económica Europea, o donde la partida para protección civil ha disminuido en un 15%. El objetivo es alcanzar un ejército del 50% profesional, 50% de reemplazo, lo cual de alguna forma viene a perpetuar la existencia del servicio militar obligatorio. Pienso que en el futuro indudablemente marchamos hacia unos ejércitos profesionalizados, bien pagados, del orden de ese ejército 2001, 2000 que se hablaba antes y demás, y de alguna manera creo que la lucha de las organizaciones en defensa de los derechos del hombre y concretamente de los jóvenes llevarán a los tribunales la inconstitucionalidad que puede
existir en el concepto de insumisión, y de alguna manera eso tiene que desaparecer. Pero desaparecerá también con el concepto de servicio militar obligatorio, que son dos cosas que realmente pueden ser inconstitucionales ambas, tanto la insumisión como delito, como la obligatoriedad del servicio militar. Luis Zulaika Galdos, póngase de pie, por favor. Tiene usted derecho a una última palabra. ¿Tiene algo que añadir? Bueno, yo para terminar quisiera tocar 3 puntos o 3 temas. En primer lugar, quiero dejar muy claro que mi posicionamiento en ningún momento es un posicionamiento antisolidario ni personal. No estamos pidiendo nosotros ni nosotras ninguna medidas, digamos, de gracia, ningún privilegio ante la sociedad. Estamos denunciando una problemática que para nosotros es el ejército, que es un impedimento para conseguir una sociedad más justa, y desde ese momento no consideramos para nada que somos somos unos colectivos antisolidarios. En segundo lugar, quisiera hacer ver cómo yo no soy un caso aislado, sino que hay muchos casos como el mío, que va a haber más, cómo nuestras ideas antimilitaristas están calando en la sociedad, cómo me siento respaldado por una gran parte de esta sociedad y que se ha puesto en manifiesto en este juicio. Hago un llamamiento a cada uno trabajar en su campo, en su vida, en el cambio de relaciones, en sus relaciones laborales, a desmilitarizar esta sociedad. Hago un llamamiento en especial a la gente que le toca ir a la mili, que le llaman a la PSS, a la prestación social sustitutoria, que rechacen esas alternativas porque no son ninguna medida para cambiar, como he dicho, esta sociedad y quitar al ejército del medio. Y para terminar, quiero hacer un llamamiento, agradecer a la gente que ha aparecido aquí, reflejando su opinión, y un llamamiento, pues en este caso a la juez, para que sea sensible a lo que aquí se ha dicho y para que sea sensible a ver que este problema no es un problema judicial, sino que es un problema político. Nada más. Listo para la sentencia, puede abandonar la sala. Silencio, por favor. El señor Rupert Ordorica, en representación de este Tribunal Popular, puede leer el veredicto. Este Tribunal Popular, que quiere representar la voluntad del pueblo, considera a Luis Zulaika inocente de los cargos que se le imputan y decide, por aplastante unanimidad, su absolución de todos los cargos, puesto que consideramos su actitud un ejemplo de solidaridad con las víctimas del militarismo y de trabajo por una sociedad más justa. Animamos a la sociedad a seguir el ejemplo de Luis Zulaika. La postura que va a tomar el gobierno es, en primer momento, nos va a meter a la cárcel y nos va a hacer cumplir nuestra sentencia. Y luego, conforme a la respuesta social, a la respuesta de la sociedad, cambiará las leyes. Pero hasta que no las cambie, creo que no saldremos de la cárcel. De todas formas, pienso que esto ocurrirá antes de lo previsto por ellos mismos, por el gobierno mismo.